soy una presencia disruptiva, evidentemente, con hinchada propia, así que agradezco. Recién estaba tratando de ver, estaba acá armando, rehojeando lo que tenía que decir, y se me ocurrió esta pregunta existencial: ¿qué hago acá? ¿En qué momento hablé con Cruz Viale para hacerle una inocente pregunta de cómo iba a ser el Congreso y terminé acá? Bueno, acá estoy. Acá estoy. Dos cosas. La primera, si encuentran errores teológicos, la culpa la tiene Cruz Viale, porque le mandé mi trabajo para que lo vea desde lo teológico y no me dio ni 5 de corte. Así que si hay error teológico, la culpa es de él. A ver, los feminismos es un tema demasiado amplio para tratarlo en una charla de 45, una hora. Es un tema que abarca, a ver, que no es una sola corriente, sino que yo le puse en el trabajo escrito, adentrarse en el feminismo es como mirar por un caleidoscopio, ¿sí? Uno lo va dando vueltas y va cambiando y las luces cambian y uno no sabe con qué perspectiva quedarse. Una cosa así es la sensación que uno tiene cuando se adentra en los feminismos. Por lo tanto, van a haber un montón de temas que no voy a tocar, van a haber un montón de corrientes dentro del feminismo que no las voy a tocar. Lo que hice fue una mirada a vuelo de pájaro sobre la historia que quiero mostrar, el desarrollo del feminismo y algunos aspectos que a mí me interesaron arbitrariamente, porque se me cantaron las ganas. ¿Está? Ahora, sí hay mucho para investigar, sí hay muchas líneas de investigación, desde Kentenich, desde no Kentenich, pero hay mucho para investigar. Por eso esto quiere ser a modo de presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver? El feminismo como signo de los tiempos. Nosotros en Argentina venimos agotados, le voy a decir. Terminamos el año agotados, porque el tema del aborto, agotados todos, no, es que los varones también terminaron agotados. El tema del aborto nos secó. Acá no significa lo mismo que en Chile. Nos secó es nos cansó, nos agotó. La ley del aborto no fue aprobada por el Senado por ahora. Yo creo que es una cuestión de tiempo si es que nosotros no reaccionamos como deberíamos reaccionar. Pero eso nos cansó. Inmediatamente después de la discusión por el aborto en Argentina, lo que pasó fue toda la educación sexual, la discusión de la educación sexual integral, si se hace desde perspectiva de género, si no se hace desde perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La ideología de género. Entonces las feministas de género salieron agotados. La verdad que agotados. Entonces, a ver, tenemos que tener un minuto de reflexión, un minuto de, no un minuto de silencio, pero sí un minuto de ocio, ese ocio intelectual, ese ocio reflexivo, para ver sobre qué estamos parados y a qué hacemos referencia con los feminismos. Por eso es un signo de los tiempos. ¿Cómo estructuré la charla? Vamos a ver el feminismo en la historia. Cuando yo digo el feminismo en la historia es demasiado ambicioso, no puedo dar el feminismo en la historia y ya lo van a ver por qué. Puse algunas mujeres, características, algunos pensamientos que a mí arbitrariamente y se me fueron ocurriendo, pero van a ver que es muy sesgado. Pero bueno, es por lo menos algo. Vamos a ver los hitos principales que marcaron la agenda feminista como la conocemos hoy, la perspectiva kentenichiana sobre María y la mujer, y eso es lo que a mí me interesa también remarcar especialmente, pero está casi al final, así que les pido paciencia. Y el papel de la mujer en la cultura actual, que queda demasiado amplio. Vamos a tirar algunas preguntas a modo de reflexión. Vamos a ver un poco de historia. ¿Sí? Como verán, la historia es muy corta, por todas las imágenes que tengo acá, pero miren esta frase de Pitágoras en el siglo VI. ¿Qué dice Pitágoras? Existe un Dios bueno que hizo la luz, el cosmos y el varón. Y existe un Dios malo que hizo las tinieblas, el caos y la mujer. ¿Ya? Pitágoras, un clásico, un matemático, un tipo inteligente y un gran misógino. ¿Sí? Esta frase de Pitágoras la utiliza Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, escrito en 1949. ¿Sí? ¿Por qué me pareció simpática? Porque, claro, hoy sería linchado públicamente, ¿sí? Y merecido lo tendría. valga la aclaración, merecido lo tendría.
a ver, ¿qué es lo que pasó en la historia? ¿Por qué este señor puede decir algo así? Nosotros, a ver, en Grecia la mujer no era considerada ciudadana. Los ciudadanos atenienses eran los nacidos en Atenas, hijos de atenienses mayores de 18 años. Por supuesto, varones. ¿Sí? Esos eran ciudadanos, por lo tanto, la democracia directa, lo maravilloso que tiene Grecia, era con respecto a los varones. Las mujeres eran analfabetas, no se educaban. Hay algunos casos muy esporádicos, Aspasia, podemos decir, de Pericles, la amante de Pericles, pero por lo general las mujeres estaban recluidas al gineceo. En Roma hay un cambio de perspectiva, muestra el tema de Roma, las matronas romanas estaban bien consideradas. Hay festividades romanas donde pueden acceder, festividades religiosas romanas donde pueden acceder las mujeres. La mujer podía salir a la calle, tener actividades, es decir, en Roma la mujer está mejor considerada, siempre más relacionada con el hogar. En esta ocultamiento de la mujer irrumpe Cristo. Y Cristo tiene una mirada bien interesante de la mujer, porque Cristo es disruptivo. Cristo habla con las mujeres. Si ustedes analizan un poco la cultura judía, el judaísmo, las mujeres eran analfabetas, se tenían que purificar todos los meses, no podían entrar a determinadas partes del templo, no tenían acceso a la lectura de la Torá. Es decir, el judaísmo, la mujer era muy relegada a las tareas del cuidado del hogar exclusivamente. Sin embargo, Cristo habla públicamente con las mujeres. Cristo les habla a las mujeres. Uno dice, wow, ¿qué tiene de raro? Es raro, en la cultura es raro. No solamente les habla a las mujeres, sino que acá está María Magdalena, lo que se dice que es María Magdalena. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cristo equipara la condición de pecador del varón con la de la mujer. Las leyes judías para las mujeres adúlteras no eran las mismas que para los varones adúlteros. Entonces, Cristo iguala la condición del varón y la mujer. Entonces, acá ya tenemos un elemento nuevo que va a tener una influencia en Occidente. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué todavía en el siglo XXI seguimos reclamando? Si vino Cristo, lo que pasa es que pasó este señor, San Pablo. ¿Qué pasó con las mujeres? Si nosotros analizamos los evangelios, tenemos discípulas de Cristo. Las mujeres eran las que estaban con Cristo, las mujeres están al pie de la cruz con Cristo. Las mujeres son, Cristo se le aparece a una mujer resucitado. Es decir, las mujeres estaban en la vida de Cristo y permanentemente estaban y eran protagonistas. ¿Qué pasó con el papel de la mujer después de Cristo? Pasó San Pablo. Claro, y San Pablo, con lo que uno lo quiere a San Pablo, porque no podríamos entender el cristianismo sin San Pablo, en el fondo. Pero tiene algunas cartas que son espantosas. Tiene algunas cuestiones, la sujeción de la mujer con respecto al varón. Es tremendo lo que hace San Pablo con nosotras, es tremendo. Y yo no entiendo cómo en las homilías, señores sacerdotes, no explican un poco mejor qué es lo que pasa, cuál es la interpretación que hace San Pablo, o cómo lo podemos interpretar para que no nos caiga tan mal. ¿No? Claro, tan mal. Entonces, uno dice, claro, no aplauda. Esa es la gran pregunta. Ahora, miren, yo tratando de darle vuelta a este tema, ¿cómo termino justificando algo injustificable? No, a San Pablo en este aspecto es injustificable y acá me voy a basar en Edith Stein. Lo más Edith Stein. ¿Qué es lo que dice Edith Stein? Claro, Edith Stein tiene la mirada de San Pablo, de Gálatas, de la lectura de hoy, que cuando hoy la escuché yo dije, yes. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni pagano, no hay hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y Edith Stein toma eso para hablar de la mujer. Ella hace una serie de conferencias del 28 al 33 que habla de la mujer y se juntaron en un libro que es La Mujer. Y ahí Edith Stein hace una interpretación muy atinada que dice, a San Pablo, se los voy a leer textualmente si es que encuentro la página, porque yo en algún momento la marqué, como que dice, se los digo en un lenguaje más casi vulgar, no hay que darle bola a San Pablo, dice, cuando habla desde lo humano y desde sus tradiciones culturales judías, sino que a San Pablo, ella dice así,
Ay, perdón, me olvidé mis anteojos. No seguiríamos de cerca al apóstol si no decimos que en esta instrucción están mezclados lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal. Cuando San Pablo habla desde la naturaleza redimida es una cosa, pero cuando San Pablo habla desde la naturaleza caída o visión judía, hay que interpretarlo desde esa visión. Señores sacerdotes, empiecen a leer a Edith Stein en los momentos que nos tocan estas lecturas que cada vez se nos hacen más difíciles de asimilar. Porque una cuestión... No, ya está, gracias. Porque una cosa, claro, una cosa es haber leído el texto hace 20 años que uno decía, bueno, sí, ya estamos... Pero ahora en estos tiempos hay que aclarar. Ya lo obvio no es tanto. Así que lo dejamos al pobre San Pablo y vamos a la Edad Media. Y acá en la Edad Media puse solamente 4 figuras que a mí me enternecen. A ver, la tengo a Santa Juana de Arco, mujer de armas tomar, ¿sí? Literalmente, mujer de armas tomar. La tenemos acá a Leonor de Aquitania, mujer de Enrique Plantagenet, una reina, ¿sí? La madre de Ricardo Corazón de León y demás. Pero lo que hizo con la cultura inglesa fue fantástica, era tan culta, tan culta, tan culta, que hasta muerta quería seguir leyendo, dicen las, ¿no? Entonces, miren, en el sarcófago le ponen un libro, es fantástico. Es fantástico. ¿Sí? Siglo XI. La tenemos en Alemania, Hildegard von Bingen, mujer que hay que estudiar, mujer que hay que leer, mujer que nos muestra una perspectiva maravillosa. Y la tenemos acá, ahí está menos conocida, quizás los españoles. ¿Hay algún español? Bien. Carlos, ¿dónde está el padre Carlos Padilla? ¿No está? No está, qué feo, no está. A ver, acá tenemos... Urraca de Castilla, qué feo nombre, pero Urraca de Castilla, una reina del siglo XI, pero que fue reina, no fue consorte, no fue manejada por ningún varón, es más, fue a las armas contra otro rey que quería tomar su reino. Una mujer de armas tomar. ¿Sí? Urraca de Castilla. Es decir, fíjense, tenemos en la Edad Media, siglo IX, X, XI, tenemos un gran protagonismo de las mujeres. Qué pena que esa historia no la sepamos. Es todo un dato. ¿Sí? Bien, vamos a pasar así, porque se me da la gana, vamos a pasar al siglo XVIII, siglo interesantísimo para el que estudia filosofía, Alemania. Toda la filosofía está en Alemania en el siglo XVIII, casi toda. ¿Sí? Ahora... Kant, Hegel, ni 5 de corte a la mujer, ni 5 de corte. El iluminismo oscureció el papel de la mujer absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, miren, la libertad guiando a Francia, es mujer, Delacroix. Empiezan los ideales de la Revolución Francesa y acá surge lo que se llama la primera ola del feminismo. ¿Qué es esta primera ola? Acá la tenemos, miren, estas son mujeres llevando un cañón para tomar la Bastilla. ¿Por qué? Porque libertad, igualdad y fraternidad, las mujeres interpretaron, llegó nuestra hora. Nosotros también, si hablamos de los derechos del ciudadano, también tenemos que hablar de los derechos de la ciudadanía. Y ese es el libro que escribió esta mujer, Olympe de Gouges, literata, dramaturga, dicen algunos amantes del rey, Olympe de Gouges, que ella... empieza a escribir, así como existían los derechos del ciudadano, ella escribe un libro que se llama Los derechos de la mujer y la ciudadanía, ¿sí? En 1792. ¿Qué es lo que proclama? Ella dice, nosotros también queremos ser ciudadanas. Obvio. ¿Sí? Entonces ella dice, esta mujer, y se los leo textualmente porque la frase es buenísima, ella dice, esperen. Este sexo, demasiado débil y oprimido por demasiado tiempo, está listo para arrojar de sí el yugo de una vergonzosa esclavitud. Yo me he colocado a la cabeza de él. Y efectivamente, colocó la cabeza porque fue guillotinada en 1793 por Robespierre. ¿Sí? Pero es una mujer que realmente quiso ponerse a la cabeza del feminismo. Triste final para este incipiente feminismo. Y que estaba seguido por algunos de los varones. El marqués de Condorcet dice... A ver, ¿por qué el varón es ciudadano? Porque tiene aptitudes intelectuales, porque tiene aptitudes morales. Lo mismo le pasa a la mujer. Entonces, ¿por qué la mujer no puede votar? ¿Por qué la mujer no puede tener ese derecho a la ciudadanía? ¿Sí? Eso decía Condorcet. Es la época del sistema educativo, para los que trabajamos en educación, esto nos va a sonar. El sistema educativo que se
se hace bajo la lógica masculina, de eficiencia, academicismo, razón, intelecto. ¿Sí? Es el sistema educativo que se hace bajo la lógica masculina, para los varones, obviamente. ¿Sí? Pero está bueno relacionar todo lo que es el origen de nuestro sistema educativo con la lógica masculina. ¿Y por qué ahora está cambiando? Y porque las mujeres hemos copado por lo menos el nivel primario y medio de la educación. El nivel universitario, curiosamente, está más con los varones. Hay una mirada bien interesante ahí. Llega John Stuart Mill en la sujeción, fíjense que de 100 siglos, ¿no? 100 años. La sujeción de la mujer, escribe en 1869, este libro lo escribe él en 1861 con su hija Harriet, que era feminista. Ahí pongo en el texto, por ahí ahora es muy largo porque hay un chusmerío en el medio, pero cuando enviuda, en 1858, John Stuart Mill, que estaba casado con una feminista y la hija era feminista, era una persona que, por ejemplo, cuestionaba mucho el matrimonio, la ley del matrimonio como era en la época victoriana. Él decía que el matrimonio no era más que un acto de prostitución de la mujer, porque la mujer se tenía que casar para que el marido la mantuviera. Entonces él lucha por el cambio de la ley del matrimonio. Bueno, él escribe este libro en 1861, se edita en 1869 y él pone como 3 reclamos de las mujeres. ¿Cuáles son estos 3 reclamos? Los de carácter económico, paridad de retribuciones, admisión de todo tipo de profesión sin discriminaciones, los de carácter jurídico, igualdad de derechos civiles, y los de carácter político, la admisión al electorado y a la elegibilidad. Estos son los 3 derechos básicos que uno dice hoy, francamente, mínimo. La mujer acá en esta época no tenía derecho a herencia. Bien, yo les puse acá como una tablita porque estos derechos civiles y políticos finalmente fueron alcanzados, la mayoría en el siglo XX. ¿Sí? Es decir, este derecho a votar, ¿sí?, a participar de la vida política, ¿sí?, fueron así, miren, Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, Finlandia en 1903, Rusia, Irlanda, Polonia en 1918, Estados Unidos en 1920, Reino Unido en el 28, España en el 33, Francia en el 44, Italia en el 45, Argentina en el 47, Chile en 1949. Hay una salvedad, desde el 35 podían votar en elecciones municipales. Vaya uno a saber cuál será el criterio, que teníamos cabeza para votar en el municipio, pero no en el país. ¿Qué sé yo? Sí, no tengo ni idea. Es curioso, son datos curiosos. A ver, hace menos de 100 años que votamos. Nosotras, las mujeres. ¿Sí? Es decir, somos nuevas en esto. Somos nuevas en esto. Bien, vamos entonces, una vez adquiridos estos derechos civiles, políticos, económicos todavía no, empieza la segunda ola del feminismo, que es el llamado feminismo de la igualdad. Este feminismo se inaugura, podríamos decir, con lo que es la Biblia del feminismo, que es, como ya les decía recién, el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Acá la tengo a Simone de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre. Amantes, los dos. Nunca se quisieron casar por esta cuestión que tenían del tema de la libertad. En Argentina hoy tuvieron una relación de poliamor. Entonces es una expresión nueva en Argentina. A ver, es bien interesante el libro de Simone de Beauvoir. Tiene un sesgo pronunciado, sobre todo por la idealización que hace de la izquierda. Pero, ¿qué es lo que dice Simone de Beauvoir? La historia escrita por los varones hace que la mujer sea siempre el otro sexo. Y en la introducción, Simone de Beauvoir se pregunta, ¿por qué es necesario decir qué es la mujer? ¿Por qué necesitamos delimitar lo que es la mujer? Y nunca nos vimos en el problema de delimitar lo que es el varón. Y utiliza una expresión interesante, porque es la misma que utiliza Kentenich, cuando ella habla de lo eterno femenino. ¿Qué es eso de lo eterno femenino? Lo que pasa es que le da un significado opuesto al de Kentenich. Lo eterno femenino. ¿Qué es esa esencialidad? Porque si la mujer se presenta como una esencia, en realidad ella no es esencia, sino que ella se presenta como lo inesencial frente a lo esencial que es el varón. Por eso termina siendo el segundo sexo. Entonces dice, a ver, la naturaleza pesa más en la mujer. Si nosotros hablamos de naturaleza en el varón, la naturaleza del varón no pesa.
Mientras que la naturaleza de la mujer sí. ¿Por qué? Porque la mujer es la que gesta al hijo. Entonces nosotros aceptamos un montón de cuestiones al varón que a la mujer no se la toleramos. Porque la mujer carga con las consecuencias del sexo, el varón no. Entonces acá hay todo un planteo y ella dice que la mujer pueda disponer de sí y proyectar su libertad a través de la rebelión y el rechazo de la naturaleza. Acá hay un dato interesante porque después esto lo va a tomar la ideología de género, pero lo va a radicalizar. Simone de Beauvoir no niega la naturaleza, pero sí se rebela contra ella. Es interesante ese dato. Hay una rebelión y el rechazo de la naturaleza. Se lucha con la naturaleza, ¿sí? Entonces ella dice, en verdad, la naturaleza no es un dato inmutable, del mismo modo que no lo es la realidad histórica. Si la mujer se descubre como lo inesencial que nunca vuelve a lo esencial, es porque ella misma no opera su vuelta. Si la mujer somos sumisas, sojuzgadas, es cuestión de la mujer. A ver, empodérense, diría con lenguaje del siglo XXI Simone de Beauvoir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que logra? Y señores, si tienen hambre, háganse ustedes la comida. Yo ya no tengo por qué aceptar este don, esta naturaleza inmutable que hace que por mi capacidad reproductiva y mi capacidad de gestar, yo me tenga que atar al hogar y a las actividades hogareñas. Yo tengo que desatarme de ese yugo que obliga a que yo esté encerrada cocinándole a Manolo. Entonces, Manolo, si tenés hambre, hacete la comida, flaco, yo me voy. ¿Por qué? Porque tengo que poder disponer de mi naturaleza. Si vos sos libre de hacer lo que quieras, yo también quiero esa libertad. ¿Y a través de qué voy a tener esa libertad? Y acá, esta es la época de la revolución sexual. Porque la verdadera revolución, va a decir Simone de Beauvoir, empieza en el plano de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, en esta revolución de la sexualidad, nosotros tenemos que identificar esta lucha. Primero, el feminismo de la igualdad que dice, yo quiero ser igual que el varón. Entonces quiero ser libre, quiero gozar de la sexualidad lo mismo que goza el varón sin tener que pagar las consecuencias de. Somos todos iguales. Pero después, y sobre todo después del 79-80, empieza a volver a una ola nueva, que es la llamada tercera ola del feminismo, que es el feminismo de la diferencia. A ver, en el fondo, yo no quiero ser igual que el varón. Empieza el fenómeno de la ecología, como el medio ambiente, la madre tierra. Es decir, hay cualidades, hay virtudes femeninas que son exclusivamente de la mujer. Pero el feminismo se embandera con el polo opuesto. Esto es como la historia pendular que decía el padre Kennedy, de un extremo al otro. Yo ahora quiero marcar la diferencia. Yo no lo necesito ni a Dios, ni a un amo, ni a un marido. Es buenísimo ese graffiti. Ni Dios, ni amo, ni marido. ¿Qué es lo que quiero yo? Si la naturaleza somete a la mujer, entonces yo voy a tratar de no quedar sometida por eso. El hijo es una demostración de derecho, del poder. El hijo pasa a ser un objeto de derecho. Y esto es interesante, la perspectiva que cambia. La pregunta es, ¿yo tengo derecho a ser madre? ¿Es un derecho? Porque si yo tengo derecho a ser madre, tengo derecho a no serlo. ¿Se ve? Es decir, hay un cambio de perspectiva bien interesante. Se empieza a hablar del derecho al aborto. Claro, porque está relacionado con el derecho a la maternidad. Entonces, el hijo es una demostración de poder femenino y es un signo de libertad de la madre. Yo tengo un hijo porque quiero. ¿Sí? Es un signo de libertad. Por eso el aborto es un signo de libertad y autonomía. En Estados Unidos, a partir de la década del 80, se permite adoptar a mujeres solteras. Empieza el lesbianismo como fenómeno cultural y social. El varón es prescindible. Prescindible. Comienza la fecundación humana asistida, el varón es superfluo, y se hace una lucha contra la sociedad machista y patriarcal. Acá el feminismo toma otro cariz. Es mucho más combativo, y es mucho más, y se fija mucho más en esa diferencia. Muerte al varón. Oh,